Marcelo Capello, que es el presidente del IERAL, junto con Jorge Vasconcelos, que es el vicepresidente, y Gustavo Reyes, jefe de la regional NOA con sede en Mendoza. Los tres, más Juan Manuel Garzón, van a hablar hoy y les damos la palabra a ellos. Después que hablen ellos, nos decidimos para levantar la mano y les vamos dando la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Adelante, Juan Manuel o Marcelo, no sé quién va a comenzar. Marcelo Capello. Hola, Miriam. Miriam. ¿Cómo está? Sí. Dale, Marcelo. ¿Ahora? Sí. Sí, disculpe, entraba el micrófono en mute. Estaba diciendo que voy a comenzar yo, luego sigue Gustavo Reyes desde Mendoza, temas internacionales y cómo baja hacia la Argentina. Juan Manuel Garzón, temas de agroindustria. Y finalmente Jorge Vasconcelos, cerrando con la parte macroeconómica. Empiezo yo entonces con temas más ligados al sector público. Previamente decirle, no sé si, a ver, si puedo compartir este PowerPoint. Se está viendo imagen, ¿eh? ¿El PowerPoint se ve o no? Sí, se está viendo. Sí, sí, se está viendo. Se está viendo. Está bien, porque en mi pantalla no salía. Bueno. Primero, la economía argentina venía ya con inconvenientes, no hace falta que se lo explique, con lo que los economistas le llamábamos un trade-off, una solución de compromiso, que era default, no default, y ahora se sumó otro, que es salud o economía, o como lo vemos los economistas, salud y economía. Se suma al debate en una economía que ya venía con muchos problemas. Y acá es importante, nos parece, ver el antes, el durante de esta crisis que está produciendo la pandemia adicionalmente sobre la economía, y el después. En el antes teníamos un gobierno con una política económica en medio de la recesión que intentaba ser razonable, nos parece. Estaba negociando la deuda, con una política fiscal en términos de déficit fiscal, donde al menos no lo iban a empeorar respecto del año anterior, y donde en materia de competitividad había algunos esfuerzos para tratar de mantener la competitividad. En las negociaciones salariales, por ejemplo, se habían puesto paños fríos para no perder alguna ganancia de competitividad que hubo durante el 18 y el 19. En líneas generales veíamos un enfoque que, bueno, había que darle tiempo, pero que podría ser medianamente razonable. Durante el proceso de la pandemia y sus efectos sobre la economía, viene el aislamiento social para contener los efectos sobre la salud. Hay medidas compensatorias, como hay en la mayoría de los países, dirigidas a las familias y a las empresas. Quizás en el caso de Argentina, demasiado lento en lo que corresponde a ayudas a empresas, o medidas destinadas a, como recién escuchábamos, a sectores donde todavía se va lento con la llegada desde el gobierno, como escuchamos en turismo recién. Y también notamos que se fue cambiando un poco el enfoque y el tono sobre la economía, en las declaraciones, en la política, y también en el enfoque económico, pero también durante la pandemia, se supone que eso es un efecto transitorio, y después vamos a volver a la recesión que ya traíamos agravada, y que vamos a tener que tratar de solucionar. Pero yo creo que lo más importante es el después, además de lo que está ocurriendo ahora durante la pandemia, que es qué política económica queda tras esta crisis importante que tenemos ahora. ¿Cómo va a seguir la política fiscal? O sea, si vamos después de un año en que seguramente el déficit va a ser mucho más grande por los efectos de las medidas económicas y la caída de la recaudación que se están viendo, si vamos a volver a intentar llegar al equilibrio, cómo vamos a hacer con el tema de la deuda, sobre eso va a hablar después al final Vasconcelos. Si vamos a volver a una política que intente conservar cierta competitividad que se había ganado,
o si vamos a volver a la política económica que hubo durante el 2011 al 2015, por algún motivo que en algún momento les voy a mostrar. Respecto al tema de la salud, y hoy es el Día Mundial de la Salud, simplemente para reflejar los datos que estamos viendo todos los días, el caso de los contagios, luego el caso de los decesos. Argentina, si bien hay discusión sobre la cantidad de testeos que realizamos, pero viene ubicado entre los países latinoamericanos en términos medios en cantidad de contagios, más parecido a México. Si contamos desde el día en que hubo 100 casos en adelante, en Argentina estaríamos en el día 11. Para el día 11 de los diferentes países, Argentina estaría en 820, México similar, Uruguay y Perú un poquito por debajo, y Brasil, Ecuador y Chile por arriba. Sobre todo problemático el caso de Brasil y Ecuador, midiendo para el mismo día 11, después de los 100 primeros casos, solo que, repito, en Argentina se está discutiendo el tema de la cantidad de testeos, como ya saben. Por eso también conviene ver los decesos. Acá se supone que debería haber menos problemas con la información. Se corrobora que Argentina viene con respecto a otros países latinoamericanos. En este caso sería a partir del primer deceso. Los ponemos en 1 en ese momento. Argentina estaría en el caso 52, Brasil en el caso 552, Ecuador en el 190. En Brasil prácticamente están en la línea de duplicar la cantidad de decesos cada 2 días. Argentina estaría cercano a la línea de duplicar la cantidad de decesos cada 5 días. Dado que se supone que esta información es más confiable que la de los testeos, nos animaríamos a decir que el aislamiento social está brindando su fruto en Argentina en términos de contener la expansión con respecto a algunos otros países latinoamericanos. Habrá que ver cómo impacta lo del viernes pasado, por supuesto, cuando esto se vea reflejado en las estadísticas, pero en principio es una buena noticia de que el aislamiento social ha ayudado a mejorar la performance que trae Argentina en medio de este gran problema de la pandemia. Y en el impacto sobre la economía, después van a seguramente profundizar Gustavo, Juan en agroindustria y finalmente Jorge Vasconcelos, uno puede usar el relevamiento de expectativas de mercado que se hace en el Banco Central, consultando a muchas de las consultoras del mercado, y podemos ver cómo ha cambiado esa expectativa en los meses previos a marzo y en marzo, que es la última medición. Por ejemplo, sobre el crecimiento del PIB, la fila de abajo, en promedio se esperaba entre diciembre y febrero que el PIB este año en Argentina cayera 1,4%, y en marzo las principales consultoras están esperando que la caída sea del 4,3%. O sea, prácticamente 3 puntos más de caída del PIB para este año es lo que en marzo se estaría viendo en promedio. Que el resultado fiscal del gobierno nacional, en vez de un déficit de 0,5 puntos del PIB, pase a ser un déficit de 2,5 del PIB. Yo creo que se van a quedar cortos, puede ser mayor el déficit este año. El tipo de cambio esté a final del año en 83, el oficial, que baje un poquito más la tasa de interés, y extrañamente la expectativa sobre inflación da de que sería un poco menor a lo que se esperaba en los meses previos. La verdad es que ese dato descoloca. Lo más importante entonces es lo que revisé abajo como una primera entrada en lo que pueden ser los efectos económicos en Argentina este año. Yo lo que voy ahora a profundizar un poquito es la parte fiscal, que es sobre lo que más trabajo en el IERAL, en la economía del sector público. El aislamiento social ha llevado a que haya que compensar monetariamente a familias y a empresas. Como dije al principio, se va más lento con el tema de empresas que con el tema de familias. Eso implica gastar más, gastar mucho más, y así está ocurriendo en la mayoría de los países con problemas.
es probable que, por ejemplo, en abril el gasto público aumente respecto al mes anterior un 20% a nivel nacional. Y a su vez los recursos caen por la recesión, porque cuando hay este tipo de problemas se pagan menos impuestos, aumenta el incumplimiento, lo cual es lógico, cuando no se tienen ingresos, y porque también hay alguna medida de excepción por parte del gobierno. Entonces, con la caída de la recaudación que se espera para abril, seguramente después también en mayo, y el aumento del gasto que se da por las compensaciones que se otorgan, el déficit fiscal va a aumentar en forma rotunda. Este mes de abril que ya estamos transitando, es probable que el déficit sea el equivalente a 15 puntos del PIB de un mes. Del PIB de un mes. Si es el PIB del año, sería 1 punto del PIB. O sea que este mes va a haber un déficit mayor que el que hubo en todo el año pasado. Y eso, como se sabe y ha sido reconocido por el Banco Central, por ejemplo por su presidente, se va a monetizar. Está aumentando mucho la emisión de dinero. Todo el mayor gasto, el mayor déficit se compensa con emisión de dinero. Fíjense que ahí en el gráfico, a mí me tapa un poco las imágenes, pero la línea azul sería cómo está variando la base monetaria nominalmente desde el 2017, cómo ha aumentado mucho desde noviembre del año pasado, pero especialmente marzo de este año. Ya ahora la base monetaria, o a fines de marzo, los últimos datos estaban aumentando a casi el 70% interanual, en términos nominales. Si bien en términos reales, o sea, descontando la inflación, si comparamos con enero del 2017, la base monetaria que va a haber posiblemente este mes, no está mucho más arriba de la base monetaria en términos reales que había en enero del 2017. ¿Por qué? Porque con el plan de ajuste que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional durante una porción del 18 y del 19, no emitimos dinero en términos netos durante un poco más de un año. Entonces el gobierno, lo que están diciendo del gobierno es que, como en términos reales la base monetaria recién está volviendo a los niveles de hace 2 años atrás, se afirma que no sería tan problemático. El tema es que esto es abril, la cuenta que estamos haciendo es lo que se va a emitir en abril por motivos fiscales, por el déficit nacional, ayudas a las provincias, más lo que había de base monetaria en el mes previo, estaríamos ya con un crecimiento de la base monetaria contra el mismo mes del año pasado en torno al 100%. O sea, habría el doble de billetes y monedas en abril que en abril del año pasado. Ahora le voy a mostrar este gráfico que es de un consultor que se llama Fernando Marul. Lo tomé del diario Hoy, justamente porque muestra la evolución de la base monetaria real en los últimos años, que es la línea azul, lo que recién les decía, que había caído la monetización, sobre todo por el problema con el fondo, y abajo, en barras negras, los adelantos del Banco Central al Tesoro Nacional, y que este año podrían llegar a ser esos adelantos similares a los que hubo en el 2014, que habían sido un récord de 5,2% del PIB. Entonces, es probable que desde el Banco Central y en realidad desde el Gobierno Nacional en la conducción económica haya una visión de que se vuelve una situación como la del 2014, con mucha asistencia del Banco Central al Tesoro, 5 puntos del PIB. Mi visión eso no va a ser tan problemático en medio de la recesión generada por la pandemia, por el aislamiento social, que puede ser que la inflación sea mayor que la que se esperaba para este año, pero que no sería en esa visión tan problemática. Mi desconfianza aquí es que se vuelva a una política económica después de la pandemia, que sigamos en forma similar y volvamos a una política económica parecida a la que hubo entre el 2011 y el 2015. En lugar de esa política económica que intentaba ser razonable, entre que asumió el nuevo gobierno y febrero. Y en este contexto, como en las provincias está pasando algo similar, cae mucho la recaudación y sube el gasto, sobre todo en salud, acá
el problema es que acecha la emisión de cuasimonedas. En varias provincias se empezó a hablar del tema. No es el caso del bono que emitió Córdoba o que va a emitir Córdoba, que se anunció ayer o hoy. No sería estrictamente una cuasimoneda. Pero si no hay ayudas del gobierno nacional a los provinciales este mes y el que viene, donde también las tienen un déficit mucho mayor al que tenían previamente, este riesgo se puede terminar plasmando en la realidad. Y vuelva a las cuasimonedas, porque las provincias no tendrían recursos para pagar los salarios en ese caso. Nosotros en el IERAL lo que estamos diciendo es, bueno, está bien, va a haber que compensar, sector, en medio de este problema, va a haber que gastar más, va a haber que emitir más, pero debería haber también un esfuerzo del sector público para gastar menos en aquellos destinos que no están ligados a la contención de la pandemia. Por supuesto, no en salud, ni en seguridad, y todo lo complementario con los programas que existen para aminorar los efectos de la pandemia, sino en el resto, sobre todo en aquellas actividades donde prácticamente están paralizadas en el sector público. Ahí habíamos publicado alguna idea de que podría existir el pago de una porción de los salarios altos del sector público de nación y provincia, especialmente durante 2 o 3 meses, con un bono, pero no una cuasimoneda, sino un bono nacional que se empiece a pagar dentro de un año, para salarios altos del sector público de los 3 poderes y de los, por lo menos de 2 niveles, nación y provincias. Una porción de los salarios se paguen con un bono nacional, no provincial, que empieza a vencer dentro de un año, para de esa manera descargar un poco el gasto público que no es esencial en este momento, para dar lugar a ese otro gasto público que es esencial y que no haya que emitir tanto por los problemas que eso puede tener. No es tanto el inconveniente abril, mayo, con respecto al posible impacto en los precios, sino posterior, una vez que se empiece a normalizar la situación, va a quedar demasiada moneda dando vueltas. Entonces habría que evitar que las provincias emitan cuasimonedas. Si bien tendrían algunos pros, tienen una mayoría de contras. A favor de la cuasimoneda provincial estaría el hecho de que éstas podrían adaptarse mejor a la situación actual, podrían coparticiparle también a sus municipios. Digo esto porque es lo que ocurrió en el 2001. Eso le da mayor autonomía a las provincias respecto del gobierno nacional, sobre todo en un país como Argentina, donde a veces se puede discriminar entre provincias de acuerdo a ciertos criterios, al menos es lo que pasó antes, no sé si lo que va a pasar ahora. Y el impacto de las cuasimonedas no sería tanto sobre los precios, sino sobre el precio de la cuasimoneda. Es decir, en muchas provincias, aquellas que tienen menos probabilidad de pagar las cuasimonedas en el futuro, de cancelarlas, lo que ocurriría es que esas cuasimonedas cotizarían bajo la par y, por ende, habría como una inflación en bonos. Te cobrarían mayor el precio si pagas con bonos, en definitiva con un bono que está depreciado, que si pagas con billetes de curso legal. Esos son los aspectos que se podrían decir favorables a las cuasimonedas, pero los desfavorables, que creemos que es mayoritario, es lo siguiente. En el 2001, cuando se emitieron cuasimonedas, había ley de convertibilidad y el Banco Central no podía emitir. Ahora sí puede emitir. No tenemos esa restricción. Se conviene que emita el Banco Central y no las provincias. El Banco Central puede rápidamente emitir más dinero. En cambio, las provincias tendrían que aprobar las cuasimonedas, diseñarlas, hacerlas emitir. O sea que a lo mejor llegarían tarde para el problema grave que ya tienen en este mes, y sobre todo cuando tengan que pagar salarios. Cada provincia, si emite su cuasimoneda, podría pensar que si el resto emite poco y ella emite mucho, no se va a notar tanto el efecto, pero todos harían lo mismo y se emitiría muchísimo, y eso sería también muy inconveniente. Se podría exacerbar la emisión además, porque como en el 2002 fue el Banco Central quien rescató las cuasimonedas, las provincias pensarían, va a ocurrir lo mismo, emitamos, total el Banco Central va a cancelar dentro de 1 o 2 años. Desde todo punto de vista,
Si las provincias emiten cuasimonedas, van a emitir en exceso, no es conveniente que emita el Banco Central, y por supuesto el gran desafío es, tras los 2 o 3 meses de mayor efecto de la pandemia, y sobre todo de mayor efecto del aislamiento social, que el Banco Central tenga después una política para tratar de contener el crecimiento monetario ya en ese momento, para que no sea tan inflacionario a futuro. Y no que ocurra como en el 2011, el 2015, que se emitía mucho dinero y para contrarrestar, para que no le pegue tanto la inflación, se atrasó el dólar, se apreció nuestro tipo de cambio, nuestra moneda, y se atrasaron mucho las tarifas, y después fue muy difícil salir de ese escenario. Por eso creemos que ahora, después de que pase el efecto principal de lo que estamos viviendo, debería volver esa política económica más razonable que se estaba intentando previo a marzo. Sobre esto va a profundizar Jorge Vasconcelos al final, y ahora le paso a Gustavo Reyes desde Mendoza, con algunos elementos de la economía internacional, bajando luego hacia la Argentina. Gracias, Marcelo. Ahora le damos la palabra a Gustavo Reyes. Gustavo, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos poquitos saludé, a los otros estuve viendo ahí por las camaritas. Como decía Marcelo recién, yo voy a hablar un poquito de la parte internacional, muy rápidamente, algunos numeritos y mapas de cómo le está pegando al mundo esta pandemia. Ahí tenemos el primer mapa perteneciente al 3 de marzo, es decir, hace un mes. Los infectados eran poquito menos de 100.000 personas. Hoy son casi 1.400.000. La tasa de mortalidad ha subido del 3,4% al 5,6%. Y el ritmo de crecimiento de los infectados y de los muertos está cercana entre el 8 y 9% diario. Para tomar dimensión de esto, piensen ustedes si tuvieran una deuda con una tasa similar del 8%, 9% diario, imagínense que esa deuda claramente, muy rápidamente se volvería insostenible, y ese es el problema de la pandemia. Fíjense que más o menos por cada semana se van duplicando los infectados y los muertos. Realmente es algo muy terrible el crecimiento que está teniendo en todas partes del mundo, y como veíamos recién en el mapa, ya quedan muy poquitos países sin puntos rojos, es decir, sin infectados. Bueno, vamos a hablar de economía, que es un poquito lo que sabemos. Básicamente este shock de la pandemia es un doble shock para la economía del mundo, ya que por un lado genera una fuerte contracción en la oferta, este cierre de empresas, trabajadores que no pueden ir a sus establecimientos, las cadenas productivas que se cortan. Y por otro lado se desploma la demanda, digamos, la gente no puede comprar, la gente se enferma, hay un enorme miedo acerca de cómo va a seguir esto, y todo eso hace que la demanda se desplome también. Y los efectos en el corto plazo, bueno, ya los estamos viendo y ahora lo vamos a empezar a profundizar, pero básicamente el mundo está entrando en una etapa recesiva, vista pocas veces en su historia. Al mismo tiempo, como todo el mundo tiene miedo, bueno, los inversores cuando tienen miedo lo que hacen es irse a activos de menor riesgo. Entonces, los capitales están yendo básicamente a Estados Unidos, y eso trae una suba del riesgo emergente. El dólar se está fortaleciendo en todo el mundo, y el conjunto de malas expectativas con problemas con el comercio internacional, también están trayendo una fuerte caída en el precio de las commodities. Veamos en detalle los principales puntos. Miren, ahí tenemos un poquito, esto es una encuesta que se realiza en muchos países del mundo,
donde se le preguntan a los gerentes generales de las empresas qué es lo que esperan para sus ventas en los próximos meses. El numerito que tenemos en 50, cuando está de 50 para arriba, las expectativas son buenas, cuando está de 50 para abajo, las expectativas son malas. Y fíjense que las expectativas están dadas por la curva verde, que tiene una altísima correlación con la curvita naranja, que es el PBI. Y fíjense lo que pasó a partir de febrero. Las expectativas se desploman muy fuertemente en el mundo, y lo mismo pasa, obviamente, en las principales economías del mundo. Miren, acá tenemos China, que se cae fuertemente las expectativas, la línea en azul. Lo mismo sucede en Japón. Para Europa pasa exactamente lo mismo, algunos países más, algunos bloques un poquito menos, pero están cayendo todos, en Estados Unidos también. Y si bien estos son expectativas, porque no hay muchos datos, porque esto básicamente tiene un mes de duración en muchas partes del mundo, es decir, no hay todavía procesados los suficientes datos, pero en Estados Unidos hay un dato muy alarmante, que es la solicitud de pedidos de subsidios de desempleo. Miren, acá tenemos la serie, que es bastante larga. Este puntito de acá empieza en 1970, y fíjense, más o menos constante, por ahí sube, por ahí baja, pero miren el salto que pega. Este numerito, el salto de acá es marzo de este año. Realmente impresionante la cantidad de gente pidiendo subsidios por desempleo, porque obviamente han perdido sus trabajos en Estados Unidos. La otra cosa que decíamos es que se generaba esta especie de pánico, un vuelo a la calidad, es decir, la plata se va hacia Estados Unidos. Por eso está muchísima gente comprando bonos del Tesoro americano, y por eso es que la tasa de interés a 10 años en Estados Unidos se ha desplomado. Fíjense, hoy actualmente está más o menos 0,6%, es decir, el Tesoro americano puede endeudarse a 10 años a menos del 0,6%, básicamente porque todos tienen miedo y todos quieren refugiarse en el sector financiero en Estados Unidos. Están vendiendo los activos para eso, y fíjense que las bolsas de valores, el precio de las acciones se desplomó muy fuerte en el último mes y medio, tanto en los países avanzados como también en los emergentes. Y no solamente están vendiendo acciones para comprar bonos del Tesoro, sino también están vendiendo bonos de los países emergentes. Y cuando masivamente los inversores venden bonos de los países emergentes, lo que pasa es que el precio de estos bonos se derrumba y la prima de riesgo sube fuertemente. Miren, en el último mes casi se ha duplicado la prima de riesgo de los emergentes. Y por otro lado, como decíamos recién, todo el mundo está comprando dólares, entonces el precio del dólar en el mundo, los distintos tipos de cambio en el mundo, el dólar está subiendo en los distintos países, o sea que las monedas en el mundo, sobre todo en los países emergentes, se están derrumbando en este último mes y medio. El otro efecto que decíamos es que se caía el precio de los commodities, básicamente expectativas de recesión, fortalecimiento del dólar, etc. Y fíjense, acá tenemos los tres principales commodities de Argentina. Mucho no voy a hablar porque Juan Manuel enseguida va a hablar y bastante más que esto, pero quiero hacer simplemente un punto. Miren, acá obviamente está cayendo el precio del maíz, está cayendo el precio de la soja y un poquito está levantando el del trigo, nada más. Si uno lo pone en términos generales con varios de otros commodities, bueno, en el medio fíjense que tenemos commodities que son alimentos, ¿sí? Que las variaciones son muchísimo más pequeñas que aquellas relacionadas con el petróleo, con el gas, con los combustibles, o relacionadas con los minerales. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, los alimentos en general son mucho menos sensibles a cambios en el ingreso. Esto se mide, los economistas llamamos la elasticidad de ingreso, que lo que hace es medir cuán sensible es la demanda de estos productos ante cambios en el ingreso. Y claramente fíjense acá tenemos la demanda de alimentos muchísimo menos sensible a cambios en el ingreso que, por ejemplo, otros bienes como son estos de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que ante problemas recesivos como el actual en el mundo, bueno, la demanda de estos productos cae, pero muchísimo menos, lo cual
dentro de este contexto podría ser una buena noticia. Repito, después va Juan Manuel a profundizar sobre este tema, así que mucho más no quiero decir. Gustavo, perdóname. Gustavo. Sí, Miriam. Me están pidiendo acá que presentes el PowerPoint sin vista tuya porque no lo están viendo. Ah, déjame entonces, a ver, para un segundo. Ahí se ve perfecto. Sí, pero no lo puedo poner como presentación. Dame un segundito. Me voy a sacar mi video y ahí lo vamos a hacer de nuevo. Ahí se ve bien y no estoy yo. Miriam. Ahí sí. Perfecto. Usa A mí también la parte me pasa lo mismo arriba. cada vez que me veo en el espejo, digamos. Digo, ¿por qué me tengo que ver? Así que ahora me están viendo Gustavo, todos ustedes. Bueno, voy a ver el PowerPoint. Usa donde dice arriba usar presentación con diapositiva. Sí, estoy usando eso. ¿Se ve bien? ¿Cómo ve el resto? A ver si pueden comentar, por favor. No, se ve igual que antes. No se ve bien. Se ve igual, Gustavo. Sí, se ve la pantalla dividida. Allí. A ver, un segundo. A ver ahí, díganme, perdónenme. ¿Ahí mejor? Sí. Ahí sí se ve bien. ¿Sí? Ahora no. Bueno. Bueno, entonces, estábamos en este punto. ¿Qué está haciendo el mundo ahora para averiguar? Ahora no. Uf, terrible. Ahí está, ahí. Ahí sí se ve no sé por qué cambia. A ver, déjenme. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, Sí, perfecto. se ve perfecto. Ok. ¿Qué está haciendo el mundo para amortiguar este doble shock económico? Bueno, la verdad es que nadie sabe cuándo va a terminar esto, pero sabemos, dado que es un virus, y todos los virus tienen un determinado ciclo, por lo tanto, el virus tendría en algún momento que disminuir su intensidad, y por lo tanto debería ser un shock transitorio. Y para los shocks transitorios, justamente es que siempre los economistas decimos hay que ahorrar en las épocas buenas, para cuando vienen estas épocas complicadas tener forma de morigerarlo. Entonces, en este grafiquito lo que tenemos es básicamente qué han hecho los países, básicamente en los últimos 5 años, en cuanto al ahorro del sector privado y al ahorro del sector público. Tenemos 4 cuadrantes. En este tenemos que los países que el sector privado ahorra, pero el sector público tiene un déficit. En este segundo cuadrante, los países que hay ahorro del sector, hay desahorro tanto del sector privado como del sector público. En el tercero, los países que el sector público es el que ahorra y el que desahorra es el sector privado. Y finalmente el cuarto, donde tanto el sector privado como el sector público están ahorrando. Bueno, obviamente este último cuadrante donde van a estar mejor preparados los países para amortiguar el shock, dado que los dos sectores de la economía han estado ahorrando. Y este último cuadrante, o este segundo cuadrante, es obviamente donde van a estar menos preparados, dado que el ahorro ha sido muy bajo. Bueno, Argentina no está en ninguno de estos dos, sino en el primero, donde el gobierno ha tenido un déficit por muchos años y muchísimos años, pero el sector privado ha tenido un superávit. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el sector privado en su conjunto estaría en mejor situación para afrontar el shock que el sector público. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, que esto no es homogéneo para todo el sector privado. Como el sector privado viene de 2 años recesivos, con caída fuerte en los salarios reales, en el poder adquisitivo de las remuneraciones, bueno, hay mucha gente que está dentro del sector privado, pero no ha podido ahorrar, ha desahorrado, entonces se le complica un poquito, se le complica, mejor dicho, bastante, pese a que cuando miramos el número global, el sector privado ha podido ahorrar y ese ahorro se ha manifestado en las salidas de capitales que hemos visto en todos estos años, y en la acumulación de dólares por parte del sector privado. ¿Quién está en este cuadrante? Es decir, donde hay superávit del sector público, pero déficit del sector privado, muy poquitos países. ¿Quiénes están acá? Bueno,
acá están los países que mejor podrían, en principio, amortiguar esto. Alemania, Holanda, Suiza, Corea, Kuwait, Qatar, Suecia, etc. ¿Quiénes están acá? Bueno, hay países, muchos, bastante pobres, pero la sorpresa es que hay dos países muy grandes, el más grande es Estados Unidos y otro muy grande como es Inglaterra, que si bien no han estado ahorrando en los últimos años, tienen la enorme ventaja que todos estos países le pueden prestar plata, entonces a pesar de estar en este cuadrante, tienen forma de amortiguar la crisis porque el resto del mundo confía en ellos y les sigue prestando. ¿De qué magnitud son un poco los estímulos fiscales que están haciendo los países para amortiguar esta crisis? Bueno, acá tenemos algunos, son muy, muy diferentes, van desde el 2% del PBI a casi el 20% del PBI, y básicamente algunos tienen muchas medidas de aumento del gasto, que son estos bastoncitos azules, pero también otros, y quizás en algunos con mucha intensidad, tienen diferimientos impositivos para aliviar el sector privado. Además de esto, obviamente, todos los bancos centrales están emitiendo muchísimo dinero para dotar de liquidez a la economía. La pregunta acá es si esto va a ser suficiente o no. Bueno, cuando uno ve las estimaciones a nivel mundial, parece que no. Fíjense, acá tenemos una serie del crecimiento económico del mundo bastante largo, desde 1980 hasta ahora, y fíjense que vamos a tener una recesión. Habíamos tenido otra, en términos del mundo, promedio del mundo no fue tan fuerte como fue la del 2009, pero para algunos países sí fue muy fuerte, y esta en principio podría ser más fuerte o bastante más fuerte que aquella del 2009. ¿Qué se espera para las economías más grandes del mundo que suceda? Bueno, miren, acá tenemos lo que se esperaba hasta fines del mes de febrero, es decir, hasta hace un poco más de un mes. Bueno, no había grandes diferencias entre el 2019 y el 2020. Para el mundo, sí desaceleración en Estados Unidos, sí desaceleración en China, pero no había nada muy importante. ¿Cómo son las nuevas estimaciones después de un mes? Es decir, fines de marzo. Bueno, todos estos países en procesos recesivos. O sea, se estima que todos caigan, y para muchos de ellos recesiones que no han visto desde hace muchísimo tiempo. Básicamente, en muchos de ellos no han tenido este nivel de recesión desde los años 30 hasta ahora. Ahora, no todos están igual. Para algunos se espera, como es Estados Unidos y China, que puedan salir rápidamente de esta crisis. Vamos a ver si sucede o no. Miren las expectativas, estas que hablábamos al principio de los gerentes. Se cayeron en marzo, pero han rebotado, perdón, se cayeron en marzo y ahora las expectativas de abril han rebotado, así que están un poquito mejores. Bueno, se espera que China, si efectivamente logra terminar de frenar este enorme problema sanitario, se espera una salida rápida. Y Estados Unidos, vamos a ver qué tan fuerte es que lo que le pega en términos de economía esta pandemia, pero se espera también una salida relativamente rápida para el segundo semestre. No así, no pasa lo mismo con Europa, donde se espera por distintos motivos una salida muchísimo más lenta. ¿Qué pasa en nuestro barrio? Y con esto un poquito vamos terminando. Bueno, la verdad que para nuestro barrio también se espera, para todos nuestros vecinos también se esperan recesiones, y de niveles muy importantes. Fíjense el promedio de América Latina cayendo un poquito más del 4%. Ahora, ¿dónde se deterioraron más los pronósticos? Es decir, este cambio, este doble shock económico del coronavirus que hizo deteriorar fuertemente los pronósticos. ¿Dónde, en qué países o en qué regiones se deterioraron más? Bueno, acá sacamos la cuenta, y es el crecimiento que se esperaba en febrero menos el crecimiento que se espera ahora. Y si uno mira esto, básicamente América Latina se ha deteriorado mucho más el crecimiento esperado que el promedio del mundo. Y esto se debe a básicamente 4 factores. El primero de ellos es que muchos países de América Latina
son altamente dependientes de los commodities. El segundo es que en la mayoría de los países de América Latina, no en todos, pero sí en la mayoría, hay una elevada informalidad laboral, por lo tanto situación muy precaria de los trabajadores ante este tipo de situaciones. La infraestructura sanitaria también es bastante pobre. Y por último, lo que decíamos hace algunos minutos atrás, en muchos de los países no hay ahorros suficientes para afrontar la crisis y también tienen serios problemas para tomar deuda con el resto del mundo. ¿Cómo están preparados los distintos países de América Latina para afrontar la pandemia? Bueno, miren, este es un estudio que hizo la gente de The Economist, donde toma 7 indicadores para analizar esto. El primero de ellos es qué tan rápido han sido los países para tratar de contener la crisis. El segundo es, la crisis generalmente le pega más a los sectores de servicios, que son los que más cierran respecto de los productivos. Entonces, cuán expuestos están las distintas economías, cuán expuestos también están las distintas economías a los commodities. La capacidad de respuesta del sector productivo es el cuarto factor, la informalidad en el mercado laboral, la posibilidad de hacer estímulos fiscales, que el gobierno pueda aumentar fuerte el gasto público, y por último, el grado de endeudamiento que puede tener para conseguir esto. Bueno, veámoslo muy rápidamente. En todos los casos, el número 1 sería los países los que están esto va de 1 a 5. El 1 sería los países que están en mejor situación para afrontar la pandemia o para morigerar este doble shock económico. Bueno, en rapidez de contención, fíjense que no está tan mal. Argentina fue uno de los primeros que se adelantó en cerrar fronteras, en esto del confinamiento, pero sí se demoró bastante, o se está demorando bastante con el tema del testeo, por eso Chile y Perú nos ganan, pero estamos bastante mejor, un poco mejor que el promedio de América Latina. Posibilidad de disrupción económica, es decir, el porcentaje del sector servicios, que es el que más se ve afectado a este tipo de situación, es parecido al de América Latina, así que no hay grandes diferencias. Hay dependencia de las commodities. Bueno, respecto al promedio de América Latina somos menos dependientes. Eso no quiere decir que que no tengamos dependencia. Después Juan Manuel va a hablar bastante de esto, pero comparados con el promedio de América Latina no somos tan dependientes, por lo tanto es algo bueno. En términos de capacidad de respuesta del sistema de salud, bueno, este es un indicador que lleva el Global Health Security, y lo que hace es justamente ver un poco la calidad o la infraestructura en salud que tiene cada país. Ahí estamos un poquito mejor que el promedio de América Latina, por eso hay una carita contenta. En informalidad laboral, acá ya no estamos mejor, estamos igual que el promedio de América Latina. En términos de los estímulos fiscales, bueno, después de Chile y Perú, bueno, venimos nosotros en cuanto a estímulo de la demanda agregada para morigerar este fenómeno. El problema es este séptimo indicador, que es el grado de endeudamiento. Fíjense que tenemos un nivel 5, es decir, tenemos una altísima deuda, por lo tanto, claramente este estímulo fiscal no puede ser financiado con deuda pública, como lo hacen la mayoría de los países, sino básicamente con emisión monetaria. Un poquito lo había hablado Marcelo, creo que Jorge va a hablar después también, o sea que gran parte de este estímulo fiscal se va a traducir en fuerte emisión monetaria con sus consecuencias para la inflación. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Reyes. Le damos la palabra a Juan Manuel Garzón. Adelante, Juan Manuel. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Voy a compartirles una presentación breve sobre algunos aspectos vinculados al sector exportador y al ciclo agrícola que estamos transcurriendo. 10 minutos nada más. Hay cosas que ya han sido comentadas por Marcelo o por Gustavo. Lo primero que quería contarles es, bueno, quería mostrarles a qué porcentaje de nuestras exportaciones esta pandemia puede hacer más daño en una primera aproximación.
Antes de mostrarle el número, bueno, hoy el sector exportador está sufriendo distintos tipos de restricciones. Restricciones que tienen que ver con la posibilidad o no de producir, es decir, de estar o no operativo, pero incluso aquellos que tienen permitido, autorizado la producción, han bajado su productividad por una cuestión de protocolos sanitarios o porque empieza a faltar algún insumo. La economía funciona en red, entonces si yo apago algunas industrias, lo más probable es que termine afectando también a las industrias que siguen encendidas, por el lado de los insumos. Después también hay restricciones logísticas, hay que tener en cuenta que en el comercio exterior, bueno, la logística es un poco más compleja, más sofisticada que en las operaciones internas. Básicamente tenemos operaciones multimodales y bueno, eso implica que esté todo funcionando en sintonía, puertos, barcos, etc. Y hoy, en esta última semana, se han visto bastantes problemas en esos servicios. Restricciones financieras, la cadena de pago sufre en estos contextos, las cobranzas se alargan, pero hay pagos que hay que hacer, sueldos, servicios, etc. El capital de trabajo está muy presionado. Y bueno, además de tener que sortear todas estas restricciones, el que pueda, está la cuestión que ya comentaba Gustavo, que la actividad económica global está en retroceso y la demanda, por ende, está cayendo. Entonces el sector exportador se tiene que adaptar a un escenario de menores ventas que va a depender mucho del tipo de bien que produzca o del lugar que ocupe en las cadenas de producción. Tiene que planificar operaciones y ventas bajo mucha incertidumbre. ¿Cuánto puede ser la caída de ventas? No lo podemos, no lo sabemos, es muy difícil la estimación. En algunos casos van a ser menores ventas y a menores precios. En otros casos, quizás cuando vaya pasando la pandemia y la demanda se tonifique, los precios pueden recuperarse y bueno, dar alguna buena noticia, pero por ahora en la transición el escenario es complejo y es más complejo sobre un 30 y pico % de nuestras exportaciones, que son todos aquellos envíos vinculados a insumos industriales, a bienes de consumo durable, bienes de capital, a petróleo, etc. ¿Sí? Esa es una estimación a partir de las exportaciones del año pasado. Fíjense que ahí aparece, por ejemplo, todo lo que es la industria automotriz, ¿sí? Aparece muchos insumos industriales. Y afortunadamente, bueno, nosotros, Argentina tiene un perfil exportador muy basado en bienes agropecuarios, en alimentos. Un 64% aproximadamente de nuestras exportaciones del año pasado. Este tipo de producto entendemos que va a atravesar la crisis bastante mejor. Este segundo grupo se va a poder defender mejor. Lo que se está viendo es que los países están haciendo todo lo posible, primero para conservar la salud y segundo para que no se corte el abastecimiento de alimentos. Se le ha dado prioridad a ese sector, así como ha pasado en Argentina, también está pasando en las distintas regiones. Así que desde ese lugar, la estructura de exportaciones basada en productos agropecuarios, en este contexto es una muy buena noticia. Después, para ir con algún ejemplo puntual de un socio comercial importante para determinadas ramas industriales, regiones. Ganadería, por lo menos. Sí, señor. Brasil venía a ver bastante bien, dentro de todo venía en recuperación algo de sus importaciones, pero desde marzo se vio una caída significativa y en la primera semana de abril, que son los últimos datos, esa caída se está profundizando. Lo que tienen ahí en pantalla son las importaciones diarias, promedio, en lo que va del año. ¿Sí? Estamos en el orden de los 644 millones de dólares por día en esta primera semana de abril, un 13% abajo
de los primeros 2 meses del año. Y cuando uno ve un poquito más algunos productos, yo quería mostrarles acá uno nada más, una cuestión de tiempo importante para la industria, para Córdoba, que tiene que ver con las compras que hace Brasil de vehículos, en este caso vehículos de pasajeros. Los datos son del primer trimestre de los últimos años. Acá tenemos un ajuste en el primer trimestre ya del 25%, una caída de importaciones en valor de este producto, de este tipo de producto. Y acá, a ver, lamentablemente la expectativa es que esa caída se siga profundizando. Hay que pensar que hoy, por ejemplo, todas las terminales de Brasil están sin operar, y están con proyecciones de caídas significativas de mercado en el segundo trimestre, y un segundo semestre complejo también. Así que lamentablemente todo lo que es industria automotriz vinculada a Brasil lo vemos con muchos problemas para este 2020, básicamente por lo que está pasando en el país vecino, ¿no? Les comentaba que, bueno, hay productos que están defendiéndose mejor que otros, o actividades, rubros. Una forma de verlo es con lo que está sucediendo en los puertos. Acá hay 2 puertos argentinos, Buenos Aires y Zárate, que son puertos que operan básicamente contenedores, vehículos, cargas generales. Y ahí se ve claramente el menor nivel de actividad que han tenido en las últimas semanas, ¿sí? Los ajustes han sido importantes. Esto ha pasado en todos los puertos del mundo. Estas caídas tienen que ver no solo con un menor flujo de productos, snos también de pasajeros, de todo tipo de cargas, ¿no? y de barcos. Ahora, los puertos que tienen que ver más con commodities agrícolas, que operan con graneles, como son los que están en el Paraná, Puerto San Lorenzo, Puerto Rosario. Bueno, esos operan con relativa normalidad, si bien, perdón, si bien también han bajado su nivel de actividad, se sostiene dentro de todo, dentro de parámetros más o menos normales, ¿sí? Yendo ya a la segunda parte, que es lo que tiene que ver con la cosecha, con el inicio de muchas cadenas exportadoras, el mundo de la soja, de sus derivados, de los cereales, sus derivados, etc., que son 1/3 aproximadamente, un poco más incluso, del comercio exterior de Argentina. Todo inicia con la cosecha y estamos justamente en la etapa en donde se están levantando los cultivos de verano, y las proyecciones, las estimaciones, las últimas que se disponen son de, bueno, un ciclo de 130 millones, un poco más de toneladas, que no es el récord del año pasado. El año pasado tuvimos una campaña excepcional, pero es una muy buena cifra. Dentro de todo vamos a tener, si el clima acompaña en las próximas semanas, si la cosecha avanza con relativa normalidad, vamos a tener una campaña de las mejores de los últimos años, la verdad que bienvenida, necesaria. Una campaña que tiene sus problemas logísticos, ¿no? Que no son menores. Hay muchas restricciones al movimiento de prestadores de servicios, que por ejemplo no pueden pasar entre provincias. Acá tenemos un problema importante con una provincia vecina, en el caso de Córdoba. Y después hay complicaciones en el transporte de los granos, en la velocidad de carga de los puertos, etcétera, de los servicios de aduana. Bueno, eso está pasando, pero dentro de todo, en comparación con los problemas que están teniendo otros sectores, diríamos que estos son menores. La cosecha y los granos van a estar quizá un poquito más tarde, pero van a estar. Creo que Argentina los va a necesitar, y el Estado Nacional también, ¿no? Acá hay mucha recaudación de impuestos en estos granos. Respecto a los precios, recuerden que
para el sector, para el comercio exterior, la clave es la combinación de cantidades y precios. En precios de commodities, Gustavo ya mostró algunas cositas. En el caso de las commodities agrícolas, por el tipo de producto que son las que están mejor resistiendo la crisis. Los precios han bajado un poco, pero las bajas, no, ya voy a mostrar un poquito más, las bajas en términos porcentuales no son tan importantes. Acá hay factores que están actuando de sostén. Ahí tienen el oso y el toro. El toro, bueno, son los factores sostén, el oso los factores que presionan a la baja. A la baja está la caída de ingresos que antes ya comentábamos. La reducción del precio del petróleo le pega ahí a los biocombustibles. Tenemos la buena cosecha dentro de todo de Argentina y de Brasil, etc. Pero ahí les decía algunos factores de sostén. Los stocks de granos en el mundo no son tan altos, sobre todo en China. La economía china está saliendo. Wuhan, la ciudad donde se origina la pandemia, hoy está casi totalmente operativa. Servicios de restaurantes, hoteles, etcétera, funcionando. Y también hay otras decisiones o acciones de los importadores, de los gobiernos en algunos casos, que ayudan a sostener los precios, ¿no? Hay países que han adelantado sus compras por miedo a que esto se complique un poco más después, así que eso ayuda, al menos en la transición ayuda. Y después hay otros países que están frenando sus exportaciones. Argentina alguna vez lo supo hacer. Esperemos que eso no vuelva, no se repita, pero hay países, sobre todo de Europa del Este, que están frenando sus exportaciones, particularmente trigo, y eso ayuda al resto de exportadores, es decir, el hecho de que Rusia salga con menos trigo al mundo hace que, bueno, los otros proveedores globales tengan un poco más de espacio. Así que diríamos que los precios dentro de todo, de las tres principales commodities agrícolas que exporta Argentina, que las tienen ahí en pantalla, no son tan distintos a los del año pasado, ¿sí? Ahí tiene la línea roja de este año, la línea marrón o más oscura es el año pasado, y estamos 5% abajo en soja, la soja brasilera, que es hoy una referencia en la zona, maíz y trigo en el Golfo de México, maíz un poco abajo, pero fíjense trigo, la particularidad, trigo está hoy cotizando por encima que el año pasado, y con esto, el caso del trigo marca que además de los factores transversales que tiran abajo a los precios, después cada mercado tiene su particularidad, ¿no? En soja yo le pondría ahí el nombre, China. China, si empieza a salir, eso va a ayudar mucho al mercado de la soja. Maíz, yo le pongo un nombre Estados Unidos, hay que ver Estados Unidos ahí qué pasa. Tienen un problema hoy con el etanol de maíz, hay que acordarse que el 40% del maíz de Estados Unidos va al etanol. Hoy el etanol no puede competir de ninguna manera con estos precios del petróleo, así que ahí hay un gran problema. Vamos a ver qué resuelve la administración Trump. Y en el caso del trigo, toda la Europa del Este, a ver qué políticas aplica. Si son estas políticas tipo Rusia de frenar exportaciones, a nosotros nos ayuda. Así que cerrando el tema cosecha, volúmenes van a ser dentro de todo buenos y precios internacionales por ahora resisten. Bueno, de mi parte, nada más. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Juan Manuel. Ahora le damos la palabra a Jorge Vasconcelos. Adelante, Jorge. Jorge, ¿me escuchas? Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora me escuchan? Sí, adelante. Voy a aprovechar varias de los datos aportados por las presentaciones anteriores, tratando de no repetir nada, para tratar de poner en perspectiva la situación. Es útil tener en cuenta que esta crisis, comparada con la de 2008-2009, no solo
va a marcar una caída mayor del PIB mundial, como mostraba un gráfico de Gustavo, sino también está afectando de forma diferente a distintos sectores de la economía mundial y de la economía de cada país. Y también está planteando una demanda de políticas públicas distinta a la que se aplicó en 2008-2009. Por ejemplo, los bancos centrales de los países desarrollados están emitiendo una parva de liquidez. Sin embargo, a diferencia de 2008-2009, ahora hay paquetes fiscales muy contundentes de varios países desarrollados, Alemania el más importante, pero también Estados Unidos, y entonces hay una demanda de liquidez por parte de la emisión de bonos de deuda pública de estos países que están aplicando estos paquetes fiscales. Por lo tanto, pese a que hay una montaña de emisión monetaria de parte de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, etc., las compañías que no son AAA están con una tasa de interés muy alta implícita en sus bonos, es decir, la liquidez es quizás similar o mayor a la de 2008-2009 inyectada por los bancos centrales, pero el derrame de esa liquidez a las compañías es mucho menor por el hecho de que ahora la expansión fiscal que demanda financiamiento es mucho mayor a la de 2008-2009. Entonces, ese menor derrame a las compañías que no son AAA genera competencia desleal muy fuerte sobre los emergentes, porque la tasa de interés que pagan las compañías que no son AAA en el mundo desarrollado son una referencia ineludible para el riesgo emergente. Entonces, hay menos derrame de liquidez sobre el mundo emergente, claramente, si uno compara con 2008-2009. Y en segundo lugar, otra diferencia importante, que es la que es muy a menudo mencionada, pero que no se puede dejar de mencionar, es el hecho de que ahora no tenemos todavía un momento Lehman para la salida de la crisis. Es decir, obviamente eso depende de lo que ocurra en el plano de la salud, para saber exactamente en qué momento se puede pensar que hay un piso, digamos, para esta crisis. Esas dos diferencias respecto a 2008-2009 pegan de lleno sobre la expectativa de recuperación de nuestros países. Y a eso, si uno trata de usar esa referencia 2008-2009 también para Argentina, lo que encuentra es que ahora esta crisis nos está afectando mucho más porque en 2008 había un superávit fiscal primario antes del pago de intereses de 2,5 puntos del PIB, y ahora, como mostró Marcelo, venimos de déficit el año pasado, que se va a acrecentar muchísimo este año. Y además, los pocos sectores dinámicos que teníamos en estos últimos trimestres, el turismo, los hidrocarburos no convencionales, están afectados debajo de la línea de flotación por esta crisis, tanto el turismo como el tema de la industria de hidrocarburos, con lo cual el impacto, digamos, se siente más, y además la capacidad de compensación por el lado del sector público es más compleja, y a esto se suma el hecho de que el aislamiento está afectando sobremanera al sector informal de la economía, que es la otra peculiaridad que hay que tener en cuenta en esta crisis, ¿no es cierto? O sea, que es un poco la razón por la cual en algunos países vecinos los gobernantes se resisten a cerrar del todo el funcionamiento de la economía, porque el problema de la informalidad claramente genera una diferencia significativa con aquellas economías que tienen seguro de desempleo, por ejemplo, algo que nosotros lamentablemente no tenemos, o tenemos en mínima fracción por la poca formalidad. Frente a esas circunstancias, la idea es ver de qué forma la economía argentina aguanta, soporta, y evita un derrape de su macroeconomía mayor al que hoy se está insinuando. Marcelo mostró cómo en abril ya la base monetaria estaría, si se atienden las demandas de origen fiscal,
la demanda monetaria, la base monetaria ya estaría aumentando 100% respecto de abril del año pasado. En estos últimos 12 meses, la inflación acumula un 50% aproximadamente, y el dólar oficial una variación también del 50%. Es decir, estaríamos en presencia de un desfase de variables nominales, base monetaria al 100, precios y dólar oficial al 50%, y esos desfases obviamente sabemos que son difíciles de sostener en el tiempo. Frente a ese problema de base, tenemos además que tener en cuenta el hecho de que la forma en que se defina la relación nación-provincias en estos días, en estas semanas, nos va a permitir ver el escenario macroeconómico de un modo u otro, dependiendo de cómo se resuelva. Afortunadamente, la decisión de la provincia de Córdoba de emitir este bono a proveedores ha despertado algunas alarmas, por lo que sabemos en el gobierno nacional. El gobierno nacional, evidentemente, se da cuenta que una proliferación de cuasimonedas trabaría todavía más el funcionamiento de la economía. Entonces, por lo que sabemos, el Ministerio del Interior había prometido 6.000 millones de pesos de asistencia a las provincias, al consolidado de provincias. Hasta hace unos días esa era la cifra. Piensen que, de acuerdo a los números de Marcelo, los ingresos a provincias en abril estarían cayendo 85.000 millones de pesos respecto de marzo. Marzo a abril de este año, los ingresos de provincias, sumando recursos propios más coparticipación, estarían cayendo 85.000 millones de pesos, de acuerdo a los números que mostró Marcelo Capello, y el gobierno nacional había prometido 6.000 millones frente a 85.000 de caída. Bueno, por lo que sabemos, después del anuncio de Córdoba, el Ministerio de Interior ahora le está comunicando a los gobernadores que la asistencia este mes podría alcanzar unos 20.000 millones de pesos. De todas maneras, es una fracción de los 85.000 millones de caída, y piensen que las provincias, entre sueldos y jubilaciones, tienen un presupuesto mensual consolidado de 200.000 millones de pesos, y los ingresos en abril, si todo va bien, en coparticipación más propios, va a ser de 200.000 millones. Es decir, que quedarían sin cubrir unos 150.000 millones de pesos mensuales habituales del gasto provincial que va a proveedores. O sea que si las provincias destinaran todo a pagar sueldos y jubilaciones locales, quedaría en cero el pago a proveedores, con lo cual lo que hoy ya es una cadena de pagos muy cortada, no quiero imaginar cómo quedaría. Por lo tanto, la coordinación entre nación y provincias es fundamental para poder saber en qué dirección estamos yendo en la cuestión de la macro. Respecto de la capilaridad del crédito, que es otro de los problemas a los cuales hemos estado prestando atención en los últimos días, bueno, los anuncios de un rescate del ELIC por parte del Central para que los bancos aumenten su oferta de crédito, por el momento lo que está generando es más bien el impacto monetario. La tasa de interés en cauciones bursátiles está debajo del 20% desde hace varios días. Hay bolsones de liquidez, pero no hay capilaridad. Bueno, ahí la información fresca que tenemos es que finalmente el gobierno se ha dado cuenta de los problemas que hay con la cuestión garantías, y se estaría montando un fondo de garantía, no sabemos si administrado por el vice, de unos 30.000 millones de pesos, que es la parte de los créditos al 24 o 25% que se destinaba a pagar sueldos. Es decir, que la liberación de ese crédito hasta un tope de 30.000 millones de pesos podría ser bastante fluida en la medida en que ese fondo de 30.000 millones de pesos se termine de armarse, y un fondo obviamente capitalizado desde el Tesoro Nacional, porque es la forma en la cual los bancos, digamos, pueden respetar sus normativas en cuanto a sus ratios de crédito, etcétera, para que esos desembolsos puedan ocurrir en forma rápida. Faltaría el tema de
los créditos postdatados. Cuando el Banco Central reabrió el clearing, bueno, hubo una cantidad enorme de cheques ahí que quedaron trabados y pasaron a la categoría de, bueno, impagos. Ahí también hay una propuesta del sector privado para que se constituya otro fondo, también capitalizado por el Tesoro, para que todos los cheques que no tengan fondos para hacer el clearing pasen a ser pagados por ese fondo capitalizado por el Tesoro, pasando automáticamente ese fondo a ser acreedor de la empresa que ha emitido ese cheque postdatado y que en estas circunstancias no puede hacerle frente. Eso es un proyecto todavía no tiene normativa oficial, pero esperemos que, así como avanzó esta idea de garantizar el crédito para los salarios, avance también la idea de un fondo para garantizar el clearing y que el Tesoro, a través de este fondo, pase a ser el acreedor de aquellas compañías que han emitido cheques y hoy no pueden cubrirlos. Ahora, en ese contexto, la idea que tenemos es que para evitar un desborde mayor de la macro, el gobierno tendría que modificar algunas de las cosas que venía encarando desde fin de año pasado. Creemos que el mercado cambiario, así como está funcionando, es más bien es más bien un dique que va a llevar, va a desviar los excesos de liquidez que pueda tener la economía hacia mayores presiones inflacionarias, hacia mayores presiones en el dólar paralelo, etcétera, y eso obviamente no es conveniente. Por otra parte, en el tema de la deuda, de la negociación de la deuda, ya se probó en estos días, en estas horas, que la estrategia oficial de esperar a que se resuelva el problema con los acreedores externos para resolver el tema de la deuda local en dólares, esa estrategia ya, la realidad fue más fuerte, se reestructuró la deuda, se reperfiló la deuda en dólares ley local en condiciones que no eran las que nosotros estábamos recomendando. Nosotros decíamos, esos vencimientos de capital no se van a poder afrontar, pero reconózcanle a los acreedores ley local las mismas condiciones para el momento en que se cierre la negociación con los acreedores externos. El decreto de reperfilamiento no reconoce explícitamente eso, y además se dejaron de pagar intereses, y eso tampoco era necesario hacerlo. Había margen para poder reconocer algún interés, de modo tal de que no hubiera una implosión como hubo en las cotizaciones de esos bonos en esta semana. Y respecto de la negociación de la deuda pública con los acreedores externos, ley extranjera, bueno, es un 20% del total de la deuda. Son 60 y pico mil millones contra 330.000, que es la deuda. Es decir, que cualquier reconocimiento de interés que se haga a esos acreedores para poder cerrar rápido la negociación implica un costo adicional para la deuda, para el fisco, por cada punto de interés, respecto de la deuda total, por cada punto de interés que se reconozca implica 0,2 puntos de encarecimiento de la deuda total, dado que lo que se está negociando es eso. Entonces, bajo esas condiciones, nos parece que, digamos, no ver la importancia que tiene que Argentina no entre en default y haga las cosas que tiene que hacer para no entrar en default, es otro de los temas que deberían revisarse. El último comentario vinculado con el tema del mercado cambiario es el siguiente. Si ustedes miran cómo funcionaba el mercado cambiario hasta hace un año atrás, cuando a principios de 2019 no había cepo, bueno, las características que tenía ese mercado cambiario en ese momento, uno lo que ve es que, estoy tomando los datos del primer trimestre de 2019, anualizados, la demanda de dólares que había en ese momento, incluyendo demanda de dólares por atesoramiento, por turismo,
por transferencias de intereses y utilidades, era una demanda de 31.000 millones de dólares anuales, para un nivel de atesoramiento importante, no el récord de algunos meses, pero sí importante. Esa demanda total de dólares en el mercado cambiario, de 31 o 32 mil millones de dólares un año atrás, ahora es una demanda de 16.000 millones de dólares para los datos conocidos, pero va a ser menor en los próximos meses. ¿Por qué? Porque la demanda por atesoramiento bajó a cero por el cepo, la demanda por turismo neto ya venía achicándose fuerte, los últimos datos son de una cifra anualizada de 2,7 mil millones de dólares, y la demanda por intereses y utilidades es la única que se mantenía en los mismos niveles 12 meses atrás, de unos 12 mil millones de dólares aproximadamente. Y del lado de la oferta de dólares, lo que tenemos es que la balanza comercial probablemente aumente, y aumente en forma significativa por las razones que mostraba Juan recién. Las exportaciones van a caer, pero si tocamos madera no van a caer tanto, y las importaciones sí, obviamente, se están desplomando. Entonces, de un superávit comercial de 16.000 millones el año pasado, posiblemente vamos a ir a más de 20.000 millones este año. Por lo tanto, perfectamente podría el mercado cambiario reorganizarse de modo tal de reabrir la posibilidad del dólar ahorro, un mercado donde también podrían ir y venir los dividendos y las inversiones de las compañías para capitalizarse o para fusiones y adquisiciones, pero no obviamente al tipo de cambio oficial, sino a un tipo de cambio financiero que, si uno mira lo que es hoy el contado con liquidación, sería un mercado de un precio del orden de los 90 pesos por dólar. Si a lo largo del año el Banco Central vendiera en el mercado financiero, en el tipo de cambio financiero, una fracción de los dólares obtenidos por la balanza comercial, podría estar haciendo una gran ganancia, una importante ganancia cuasi fiscal. El dólar ahorro generaría ingresos fiscales también, porque obviamente el impuesto del 30% debería reducirse a una alícuota de un dígito, porque ya de todas maneras el precio del dólar sería de 90, no de 60 y pico. Es decir, habría un mejor manejo de la liquidez, porque habría esterilización de pesos, habría mejora de los ingresos cuasi fiscales del central y mejora de los ingresos del Tesoro, porque ese impuesto pasaría efectivamente a recaudar. El mercado cambiario no se desequilibraría, porque el dólar ahorro sería obviamente con algún cupo, no de los 200 dólares actual, algo más, y la oferta de dólares estaría garantizada por la ampliación del superávit comercial. Nos parece que eso es mucho más genuino que, digamos, una emisión monetaria que no tiene ningún mecanismo de esterilización hoy, que en abril está subiendo al 100%, pero obviamente la forma de mejorar todavía más el control macro, pese a todas las dificultades, sería la idea del ahorro forzoso para sueldos estatales por encima de cierto umbral que mencionó Marcelo anteriormente. Y en ese contexto, tratar de superar esta situación que obviamente es un enorme desafío tanto para el gobierno, los gobiernos, como para el sector privado, y la posibilidad de hacer acuerdos entre empresas y sindicatos para hacer un esquema de transición respecto de salarios y horas de trabajo, podría tener mejor lubricación si empiezan a normalizarse los otros factores que hoy nos están preocupando, vinculados con el tema de la capilaridad del crédito, la puja entre nación y provincias y las otras cosas que mencionamos. Eso es lo que teníamos para comentar hasta el momento. Bien, muchísimas gracias, Jorge Vasconcelos. Al resto les pedimos que se mantengan, por favor, silenciados y que levanten la mano a través de la aplicación. Para los que no saben, la eligen en la parte de abajo de la pantalla y yo les iré dando la palabra para que sean preguntas cortas, precisas y concretas. Así se presentan cada uno por la empresa y el rubro, y cada uno de los economistas irá respondiendo.
Adelante, por favor. Gracias. Silvia Escorza, adelante. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Perfecto. Bien, no me podía conectar con el audio, por eso no lo saludé apenas empezó la reunión. Solamente era para saber si todavía siguen con las mismas restricciones o las mismas informaciones que dieron sobre el tema de ir avanzando con el tema laboral, o si antes Marcelo Capello adelantó algo, si hubo alguna reforma o adelantaron algo sobre el tema de trabajo, si se mejoró algún tema de la asistencia de la gente, o seguimos con la cuarentena como estamos hasta ahora. Ahí no sé si está conectado Marcos Cohen, a ver si debería estar conectado, porque él generó un informe que publicamos hace unos días en el IERAL, con el tema de ayudas, de los programas por el tema de ayudas para pagar sueldos en las empresas. No sé si Marcos está ahí conectado, que tenía el detalle. Aquí estoy, no sé si me escuchan. Sí, Marcos, adelante, por favor, responda. Hola, ¿cómo están? Bueno, por lo que interpreté de la consulta, habría dos temas. Una, la cuestión de la cuarentena. Aparentemente, recién acaba de terminar una reunión en la Casa Rosada, donde no habría muchas novedades de una mejora, digamos, que permita operar a muchas actividades. Sí, un regreso gradual, como ya ha habido algunos sectores que fueron habilitados, como la industria maderera, maquinarias agrícolas, entre otros, que hasta ahora no trabajaban y de hace unos días pueden trabajar. Y en lo que comenta Marcelo, en alusión a las ayudas que se han anunciado para facilitar, digamos, la mantención de los puestos de trabajo o la cuestión financiera de las empresas en relación al pago de sueldos, son anuncios hasta el momento de aumento de repros, ¿sí? Este mecanismo de ayuda, una cantidad de dinero por cada empleado para empresas que hagan trámite al respecto. ¿Sí? Es una fracción del salario mínimo vital y móvil por empleado, la que van a poder recibir, aunque todavía no hay grandes precisiones respecto de cómo se va a aplicar. El método del repro sí ya está disponible, eso es importante comentarlo, que ya es una herramienta existente de hace muchos años, entonces los mecanismos para solicitarlo ya están disponibles en la página del Ministerio de la Producción, que tiene condiciones especiales para las empresas de menor tamaño, y hay una nueva ayuda que le llamaron asignación compensatoria al salario, que esa es la que se ha anunciado hace escasos días y todavía no tiene precisiones en la forma de implementarla, que va a aplicar el gobierno, pero por lo menos se sabe los montos máximos que va a tener, siempre son fracciones del salario móvil, del salario mínimo vital y móvil, con mayores montos para empresas más pequeñas. Creemos obviamente que son valores relativamente escasos, no nunca van a alcanzar a cubrir una proporción alta del sueldo de cualquier sector productivo de los que están en crisis. Y bueno, estamos alerta esperando más novedades al respecto. Recientemente se ha creado un comité formado por el Ministerio de Producción, AFIP y el Ministerio de Trabajo, que es el que va a determinar los alcances, los sectores alcanzados, las empresas que van a acceder y en qué proporción a esos beneficios. La verdad que por el momento todavía estamos expectantes a mayores precisiones de los anuncios, lo mismo en relación a los créditos, que lleva ya alrededor de 10 días de anuncios y ya hay cierta implementación de créditos al 24%, pero todavía no es algo que esté 100% aplicado, implementado. Muchas empresas
ya están accediendo a información y algunas pocas a créditos. Gracias. Le damos la palabra al señor Javier Tizado de la empresa Tubos Transelectric. Adelante, señor Tizado, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es referida hacia adelante, superado el problema de la pandemia. Y fundamentalmente también se refiere al sector industrial. Antes de esta desgracia, digamos, que todos estamos viviendo, la Argentina vivía en su sector industrial con demandas muy reducidas, una gran capacidad instalada que no operaba por falta de demanda. Supongo que a la salida del problema que estamos viviendo, esta situación se va a ver agravada. Esto es, nos encontraremos con un parque industrial de máquinas con muy poca demanda interna. La pregunta entonces se refiere a la posibilidad de buscar, alentando la exportación, el tratar de encontrar demandas externas que permita reactivar y volver a recuperar fuentes de trabajo. Esto es, eliminando la retención industrial y revisando la política de reembolsos para estos bienes con valor agregado. Gracias. Una consulta después que responda el economista. Ahí se escucha. Sí, bueno, cuando al comienzo participé, una de las cosas que había dicho que dije es que es importante lo que ocurre durante estos meses de la pandemia y cómo se va a manejar la economía después. Si se va a volver a intentar un enfoque que apueste a la competitividad, a exportar, una vez que la demanda externa se ha recuperado, por supuesto, eso en estos meses no tiene mucho sentido, o si se va a volver a un modelo más parecido al 2011-2015, con crecientes cepos, por ejemplo, las importaciones en materia cambiaria. En aquella oportunidad hubo 4 años de cepo fuerte que evitaron después un fogonazo cambiario e inflacionario. En realidad le tocó hacerlo Macri después de su gobierno, porque inicialmente había un volumen de reservas importantes. Ahora la situación no es tan así, es decir, de ir después de este problema mayúsculo que tenemos ahora al post-pandemia, si se quiere hacer algo parecido al 2011-2015, va a haber mucho menos resto, mucho menos stock, en este caso de reservas, para hacerlo durante 4 años, sin que se les provoque el fogonazo cambio inflacionario. Porque, ¿qué uno podría esperar de cómo se actúe para que no impacte tanto en la inflación la emisión de dinero que se está haciendo, especialmente cuando empiece a normalizarse la economía? Que compensen con atraso de nuevo tarifario y atraso cambiario. Es decir, que de esa manera traten de que inicialmente no vaya tanto a precios la emisión monetaria de estos meses, pero sabemos que esa estrategia no dura toda la vida, dura lo que duran los stocks, las reservas, el stock o la capacidad de producir energía, etc. Y yo no veo que eso vaya a durar 4 años como la otra oportunidad, o sea que antes de finalizar el gobierno habría posiblemente un problema que llevaría a que se tenga que convalidar finalmente un mayor tipo de cambio, actualizar tarifas, etc. Porque si no, desde el punto de vista de la competitividad y de la producción de energía, podríamos tener más inconvenientes. Por eso, después de la pandemia, me parece que el gobierno va a tener que volver a hacer lo que estaba intentando antes, que es una economía competitiva, con un tipo de cambio que era alto, ya no está tan alto, pero que en todo caso era competitivo hasta recientemente, y para poder exportar más, como recién planteó Javier, tomar medidas de tipo fiscal, como reducir de nuevo a cero las retenciones a las exportaciones, empezando por lo industrial y lo regional,
aumentar nuevamente los reintegros y cuidar que en materia salarial y en otros tipos de costos que hacen a la competitividad, que mantengamos la oportunidad, la posibilidad de venderle al mundo con costos competitivos. Yo no puedo asegurar cuál va a ser la senda que el gobierno va a seguir después que solucionemos estos problemas más graves que tenemos ahora. Pero está ese riesgo de querer volver a la economía de 2011-2015, porque ha habido algunos cambios en el discurso también, y de eso a veces es difícil volver, ¿no? Por eso no hay que dejar de lado esa posibilidad de que volvamos a una economía de ese tipo. No sé si quiere agregar a alguien a alguno de los otros. Si puedo agregar un comentario, Miriam. Sí. Adelante, Jorge. El enfoque que estamos planteando en general, Javier, es, creo que es bastante simple pero demostrable, es que cada peso que se aplique a promoción del tipo que vos mencionás, o cada peso que se aplique a generar garantías para que haya capilaridad del crédito, lo que se está haciendo es evitando que dentro de poco tiempo sean necesarios 2, 3, 4 pesos en políticas sociales. Es decir, la rentabilidad social de mantener activo al sector privado es hoy más enorme que nunca, porque cada peso aplicado a esos fines seguramente habrá de estar evitando 3, 4 o más pesos a políticas sociales en un futuro relativamente cercano. Ese es un poco el enfoque que estamos tratando de llevar adelante en general, y si bien no es una respuesta puntual, es una respuesta conceptual que me parece que en esta mesa de participantes conviene exteriorizar. Bien, muchas gracias. Ahora les leo la pregunta del señor Mario Aguilar de la empresa Las Chilcas, que es del sector agropecuario, es una empresa familiar agroindustrial. Es para Juan Manuel Garzón, sobre cómo él ve la demanda de carne y los problemas de abastecimiento, o no que puede existir con los problemas de los frigoríficos con menor capacidad de faena y los días de faena, y el riesgo de que se cierre alguna planta. Adelante, Juan Manuel. Hola, sí, ¿me escuchan? Lo que estamos viendo es que, bueno, va a haber una oferta abundante de carnes en el mercado interno, consolidando las 3 carnes líderes que hoy tenemos, y una demanda que va a estar floja. Tenemos caídas de ingresos, seguramente problemas de empleo. Así que ahí tenemos una cuestión no menor de colocación de excedentes de producción. Nuestros mercados más importantes venían siendo, bueno, China, Europa. Europa está muy frenado en este momento. Imaginamos que eso va a seguir durante algunas semanas más. Así que ahí tenemos un problema. Mientras más rápido salga Europa, bueno, podemos volver a colocar sobre todo determinados cortes y carnes. Y por el lado de China, China había aflojado, pero incluso en su pico de pandemia, estaba importando un flujo muy, muy significativo de carnes. Es decir, nunca interrumpió la compra de carnes, entre ellos de Argentina, que es uno de los principales proveedores. Así que imaginamos que China ya en recuperación va a volver al mercado con fuerza, y va a haber ahí alguna oportunidad para colocar un poco más de volumen en relación a los primeros meses y a precios quizás un poco más altos. Pero bueno, es un desafío canalizar los niveles de producción que hoy Argentina tiene en este contexto. Los precios internos quizás se tengan que acomodar un poco más, lo estamos viendo en algunas carnes, sobre todo en cerdo. Y bueno, algunos frigoríficos la pueden pasar mal en estas semanas,
en función de su modelo de negocio, los que estaban apuntando mucho a Europa, a China, vienen de semanas ya complejas, así que con precios a la baja. No descarto que pueda seguir habiendo problemas en la industria frigorífica, pero yo entiendo que al menos todo lo que es China, lo peor ya habría pasado, y en Europa estaríamos, ojalá, dando la vuelta, y en próximas semanas debería empezar a normalizar el comercio con el viejo continente, así que dentro de todo el mensaje es que como todos los alimentos, la situación va a ser más favorable que en otros sectores, creo yo, y esa es la perspectiva que hay que tener, ¿no? Estamos en crisis y bueno, hay que ver un poco también el resto y desde ese lugar quizás bajar un poco las expectativas de lo que va a ser el 2020. Va a ser un año difícil para todos. Gracias. Le damos la palabra a Sergio Roggio, que pidió para Jorge Vasconcelos. Adelante, ingeniero Sergio Roggio. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Jorge, este quinto del 24%, te cuento por las consultas que hemos hecho con nuestros bancos. Después de dificultades quedó operativo para los sueldos de las empresas, una parte, por lo menos los sueldos que se pagaban por los bancos. Nosotros lo pudimos operar, pero no todos tuvieron tanta suerte, digamos. Pero el decreto de necesidad y urgencia hablaba que es para sueldos y también para capital de trabajo. Y la verdad que las empresas, para reconvertirnos en esta situación, adaptarnos, por ejemplo, a lo que es la situación de cuarentena, bueno, la reconversión que cada uno tiene que encarar, es importante poder contar con este crédito y claramente los bancos no lo están otorgando. Ponen 3 restricciones. Primero, que le pagues los sueldos a través de ese banco, que bueno, suponete que esa se puede sortear. Segunda, ponen que uno tenga capacidad libre en la carpeta con ese banco. Es duro, pero bueno, suponete que cada uno lo puede arreglar, replantear su carpeta. Y ponen una tercera que lo ponen todos, que tenga que estar avalado por SGRs. Hoy es ridículo pedir eso, porque además las SGRs hoy están descontando, ayer las mejores han descontado al 17% anual. Entonces es más barato si alguien tiene una garantía de una SGR, ir directamente a la SGR y descontar cheque propio un año que ir a este crédito, digamos. En concreto, no hay, como vos bien lo dijiste, una garantía del Banco Central para estos créditos. Como mínimo, me parece que el Banco Central, si esto espera que esté operativo, no sé si el 75, el 50%, una parte de esto tiene que dar una garantía, así como lo ha ofrecido para el tema de los sueldos, ¿no? Esa es la consulta y a ver cómo le hacemos llegar este mensaje de que no está operativo lo que dispone el DNU, ¿no? En realidad no hay una respuesta para eso, pero me parece que el gobierno tendría que reorganizar ahí el esquema, y el vice, por ejemplo, está anunciando que va a dar créditos, creo que por 1.000 millones de pesos, algo así, cuando me parece que hoy las circunstancias ameritan que haya algo de segundo piso, que perfectamente podría ser el vice, para que administre, canalice fondos para capitalizar los fondos de garantías preexistentes. Me parece que ese es el mecanismo más rápido, más práctico, es decir, que las empresas que hoy no forman parte de algún fondo de garantías puedan adscribirse a ese fondo de garantías, y en este caso el vice podría perfectamente administrar eso. Creo que ahí falta un poco de ayornamiento del diagnóstico oficial respecto de la profundidad y velocidad de esta crisis. Nosotros estamos tratando, digamos, de transmitir esto, pero bueno, todavía no vemos señales de mucho movimiento en ese plano. Pero ahí lo que hay que pensar es algo preexistente, no generar nuevas instituciones y capitalizar instituciones preexistentes que puedan ampliar la base de garantías con la que operan las empresas, para lo cual esas empresas deberán, si no pertenecen, si no están adscriptas a esos fondos de garantía, deberán ver la forma de hacer un trámite sumario para
anotarse y tener una carpeta abierta y habilitada. Bien. Obviamente debe admitirse que los balances no sean la fotografía de la última semana, sino que los balances sean, digamos, lo de un flujo habitual de esas compañías, porque obviamente si se mira los datos de esta semana, nadie califica, ¿no? Miriam, estas recomendaciones podríamos hacerlas llegar al ministro Culfas, un trabajito con esta propuesta que está diciendo Jorge, y como resultado de este Zoom y escuchar los empresarios de todo el país que están teniendo esta dificultad, que los bancos claramente este crédito de a un año a la tasa del 24% y 90 días de gracia no existe porque los bancos están pidiendo que tenga garantía de SGR o una garantía líquida. Me parece llegar la inquietud y alguna propuesta de Lieral, digamos, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Continúa Lara Giuliani, que consulta para Juan Manuel Garzón. Ella es productora ganadera y quisiera saber qué va a pasar con las exportaciones vacunas y con el precio del ganado en pie. Esa es la primera pregunta para Juan Manuel, y de paso agrego la de Mario Aguilar, que tiene que ver para usted o para el resto de los economistas. La consulta es, bajamos un poquito, y dice así, la consulta en concreto es, ¿qué pasará con la inflación dada la enorme emisión monetaria y futura para financiar déficit, considerando una demanda débil dada esta situación sanitaria y de pandemia? Una vez que respondan, levanta la mano el señor Guillermo Barsi. Respondan, por favor. Bueno, creo que arranco yo con lo que preguntaba Lara. En principio, nuestra expectativa es que se empiece a recomponer la exportación que va a China y más lentamente hacia otros mercados, a medida que la pandemia vaya siendo superada. Hoy tenemos bastantes problemas con Europa.